El punto que nos toca es de armonía en las relaciones. El punto principal si miramos el tema de la armonía en las relaciones, si lo miramos de una perspectiva más profunda, entendemos que lo primero que tengo que armonizar, o con quien primero debería de armonizar, es armonizarme conmigo mismo. Normalmente buscamos, en primer lugar, es armonizarnos con el otro, con los demás, con las situaciones. Pero si queremos realmente armonizar profundamente y crear cimientos sólidos, es fundamental y clave, en primer lugar, armonizarnos con nosotros mismos. Ahí es fundamental de vuelta la práctica de darnos espacios de tiempo para estar con nosotros, reflexionar y conectarnos con nuestro ser profundo. Desde esa conexión, de esa armonía interior, es mucho más fácil y mucho más seguro relacionarme con los demás. Desde una intención más elevada, de una intención de incluso cooperar, servir, ayudar. Porque si no tenemos una práctica de estar con nosotros, una práctica de estar en silencio, una práctica de meditar, de no armonizarnos con nosotros, lo que pasa es que vivimos en automático. Los pensamientos nos gobiernan. Entonces, en una situación X, pasa algo y simplemente reacciono. Y al reaccionar, quizás no fue la mejor respuesta. Al practicar la meditación, por ejemplo la meditación Raya Yoga, lo que hace es que los pensamientos se separen y crea un hueco, un espacio entre cada pensamiento, y esa distancia entre pensamientos nos permite dar una respuesta mejor a una situación quizás que puede ser conflictiva o difícil. Entonces, una vez que estamos armonizados con nosotros, conectados con nuestros sentimientos, conectados con nuestra intención de cooperar, de ayudar, de ser útil en esta relación, es fácil y natural armonizarnos con los demás, con el entorno, con la naturaleza, con el mundo. Entonces, el otro punto interesante es trabajar la intención. ¿Cuál es mi intención en esta relación? Y siempre que hay un conflicto, automáticamente estamos en el tomar, por ejemplo, pesar. ¿Qué significa tomar pesar? Tomar pesar es cuando yo, por ejemplo, critico al otro, juzgo al otro. Por ejemplo, es un desordenado, es un desorganizado. Al emitir un juicio, automáticamente ese es el indicador que tomé pesar. Entonces mi dar, mi contribución, mi cooperación acabó. Entonces, recordar que las relaciones son para que yo ofrezca algo, coopere, ayude y sea útil. Entonces, desde esa intención, yo puedo chequear si emito algún juicio interno. Quizás a lo mejor incluso no lo diga verbalmente, pero internamente a lo mejor emito unos juicios y el otro igual los percibe. El otro ser igual percibe si yo tengo un pensamiento negativo, le estoy criticando internamente, el otro automáticamente es capaz también de percibirlo. Entonces, un tema clave e interesante es diferenciar lo que son los juicios y las observaciones. Observaciones son afirmaciones que tienen que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es desorganizado. Eso es un juicio. Una observación puede ser, él dejó para último momento estudiar para el examen. Eso sería más una observación. Entonces, tengo que aprender a diferenciar lo que es un juicio de una observación. Si trabajo la posibilidad de relacionarme y observar más que enjuiciar, es más factible de comunicarme mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo emito un juicio, por ejemplo, digo, Juan es desordenado. Al emitir un juicio, lo que estoy construyendo es una gran muralla en mi relación. Una muralla entre yo y el otro. Porque al emitir un juicio y quizás incluso al decirlo al otro, lo que el otro va a hacer es defenderse o va a justificar su comportamiento y se corta el vínculo. Entonces, en cambio, si yo elijo dar una observación, por ejemplo, una observación a alguien que es desordenado podría ser: dejaste sin lavar, dejaste tus cosas en el suelo. O una persona que a lo mejor, en vez de decir que un juicio sería eres perezoso, la observación sería: dejaste sin lavar el plato.
por ejemplo. Entonces, si yo me considero y me focalizo en la observación, puedo construir un puente con el otro, puedo armonizar con el otro. Entonces, a partir de allí, la comunicación se convierte en una comunicación dinámica. Es decir, al decir que el otro, por ejemplo, dejaste de lavar el plato, me estoy basando en esa situación concreta y que el día de mañana, obviamente, esa persona puede mejorarlo, puede cambiar, puede cambiar. Pero en cambio, al emitir un juicio, yo le pongo una etiqueta y es como decirle, Juan es desordenado. Y entonces, que en paz descanse y ya va a morir así. No sé si me explico, es un lenguaje muy estático y en cambio la otra forma de comunicarnos de la observación, qué es lo que yo veo, qué acciones hiciste o dijiste, y a partir de ahí podemos entonces entablar y comunicarnos mejor, porque no es un ataque hacia vos, sino que es una comunicación que busca decirte y hacerte saber cuáles son tus acciones que están generando conflicto en mi vida. Lo mismo también cuando alguien nos hace un feedback negativo, nos emite un juicio hacia nosotros, tenemos una opción que es, la primera opción sería culparnos. La segunda opción sería la misma que haría el otro cuando nosotros emitimos el juicio, quizás culpar al otro. Pero una tercera opción más sabia es ponerme a pensar qué es lo que él necesita o qué es lo que yo necesito en esta situación y cómo yo me siento y cómo él se siente. Entonces genera un vínculo de comprensión y de entender qué es lo que el otro necesita. A partir de ahí, entonces yo puedo hacerle saber concretamente, a mí me encantaría que una vez, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de hace rato, del tema del plato, que dejaste el plato sin lavar. ¿Por qué es para mí importante? ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es que estemos juntos, que juntos construyamos una familia de cooperación, de armonía, que todos hagamos nuestra parte. Entonces, yo estoy hablando de mi necesidad específica y no estoy entrando a castigar, a crucificar o a juzgar al otro. Entonces, y le doy la posibilidad que el otro entienda concretamente cuál es la necesidad específica en este vínculo y en esta relación. A partir de ello puedo hacer un pedido concreto, un pedido de lo que yo quisiera que acontezca en el otro. Y la clave en hacer algún pedido o una oferta es entender que en el otro está la posibilidad de hacerlo o no. Si yo permito que el otro, le hago saber qué es lo que hizo mal o qué es lo que yo juzgué que está mal, le hago saber cómo me siento, le hago saber mi expectativa, o sea, la necesidad que yo tengo, y finalmente le hago también saber cuál concretamente es mi pedido. Al hacerlo, el otro se puede enterar concretamente qué específicamente, cuál es el cambio de comportamiento específico que queremos. Entonces, esta es una manera de comunicarnos. Imagínense, si ponemos una analogía, como antes nos comunicábamos, decíamos, sos un irresponsable, ¿verdad? Automáticamente el otro huía o se defendía o agredía en un vínculo, en un conflicto. Pero si yo me baso en una observación, hoy llegaste tarde 10 minutos, me baso en la acción, la observación. Le digo después cómo me siento y le digo también lo que necesito, porque es importante tu presencia en esta reunión, por ejemplo, para el trabajo. Finalmente entonces te pido, por favor, si la próxima podemos contar con tu presencia, porque eso es muy útil para esta organización o el trabajo, por ejemplo.